Bienvenidos al blog de un Project Manager, el espacio donde hablamos de proyectos, tecnología y de esas situaciones que en el plan se ven sencillas hasta que llega la realidad. Hoy vamos a conversar de forma práctica, sin demasiados tecnicismos innecesarios y con alguna sonrisa con el caos nos dé material. Arranquemos con la pregunta que hoy pone el tema sobre la mesa. Excelente, muy bien, muchas gracias, chat. Como se pueden dar cuenta, el día de hoy estamos con nuestro asistente de ChatGPT para esta continuación de proyectos en el blog del Project Manager. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de los caos, algunas anécdotas acerca de caos en la gestión de proyectos. Yo creo que esto es una cuestión que muchos habrán experimentado a lo largo de este bonito trabajo de dirigir proyectos. Em, en lo personal me han sucedido N situaciones, cada una de ellas diferentes. Yo creo que es un poco como preocupante cuando es una gestión que involucra muchísimo dinero y hay pocos recursos humanos, cuestiones en las cuales hay una altísima incertidumbre, cuestiones como por ejemplo cuando hay problemas de tipo contractuales, cuando el servicio no está cumpliendo con los requerimientos que se han establecido, bueno, un montón de cosas. Así que a mí también me gustaría saber algunas de las experiencias de ustedes para que más adelante pudiéramos compartirlas aquí en el blog de un Project Manager. Claro, déjame seguir ese hilo. Y justo ahí está lo interesante. Un caos casi nunca aparece de la nada. Suele venir avisando bajito hasta que de pronto grita. Más que contar el desastre por el desastre, vale la pena ir dejando semillas de aprendizaje. ¿Qué señal ignoramos? ¿Qué decisión habría cambiado el rumbo? ¿Y qué aprendimos para no repetirlo? Y sí, cuéntanos sus propios caos. De ahí salen las lecciones más sutiles. Perfecto, entonces una de las cuestiones que por ejemplo suceden en la, como ahorita lo decía chat, ¿no? Las famosísimas lecciones aprendidas. Al final del día todo lo que nosotros hacemos como mal, de cierta forma, cometimos errores. em, si esos errores los convertimos en conocimiento, terminan siendo valioso apoyo. Por ejemplo, yo he de contar, en una ocasión sucedió que contrataron una persona de apoyo que se suponía que iba a estar como checando algunos de los entregables que teníamos que hacer con uno de nuestros clientes, pero sucedió que fue atrasando los entregables y no los tenía a tiempo o sea, se empezó a ocupar como de otras cosas y sucedió que fue como yo creo que decidiendo de cierta forma que no quería hacer quizás los entregables porque, no sé, quizás le parecían complicados de hacerlo. Eso fue un error mío. Yo recuerdo que le ayudé a hacer los primeros ejemplos, definimos una plantilla para el entregable, em, pero por la misma necesidad de delegar trabajo en mi cuestión de ese momento decidí dejarle esos entregables, ya solamente los íbamos checando parcialmente, algunas dudas específicas, pero bueno, llegó el mes para completar los entregables con cliente y resulta que no estaban hechos, no los realizó. Entonces fue un terrible problema en ese momento, un caos espantoso, de oye, son muchísimos proyectos los que hay que hacer. Lamentablemente el ayudante no los hizo, la persona que nos iba a estar apoyando no los realizó. Me tocó hacerlos solo durante la noche porque eso se tenía que entregar otro día. Y bueno, ahí está una cuestión que en su momento fue un caos. La verdad es que ahorita lo recuerdo como algo que igual y no fue tan fuerte, pero sí fue una cuestión que uno toma de ahí lecciones aprendidas. Sí, déjame enganchar eso y darle salida. Y esa historia deja una lección muy útil y muy humana. Delegar no es desentenderse, pero tampoco es revisar cada minuto. Más que culpas, suena a que faltaron puntos de control antes de la fecha final. Para la audiencia, cuando deleen algo crítico, piensen en un primer avance temprano, revisiones intermedias y una señal clara para escalar bloqueos. Así el problema aparece cuando aún es manejable, no a las 11 de la noche con café y susto incluidos. Oye, lo que acaba de decir es muy certero, ¿no? Por ejemplo, esa fue una cuestión excelente como para tratar. ¿Qué sucede cuando nosotros delegamos trabajo? Y muchas veces pasa justamente este tipo de cuestiones, ¿no? Las personas van a cometer errores, o van a tener dudas o dificultades, o se van a quedar congeladas. Entonces esas son cuestiones que también caen dentro
de la cuestión psicológica. Fíjense que, por ejemplo, cuando alguien tiene una conducta que, por ejemplo, le lleva a este tipo de decisiones como decidir internamente no realizar el trabajo y tampoco comunicar que no lo está haciendo, o si tiene dudas, también comunicar que no las está haciendo y explorar las últimas consecuencias de lo que hace, son cuestiones que muchas veces vuelve a repetir una y otra vez y que le llevan a, no sé, a verse comprometido de muchas formas. No sé, ¿ahí qué opinas, chat? A ver, déjame captar eso. Yo lo veo así. Antes de asumir malintención, suele ser evitación, miedo a equivocarse, incertidumbre, falta de claridad o de capacidad, incluso temor a una reacción negativa. Como líderes, más que diagnosticar la persona, nos toca diseñar un sistema claro. Confirmar entendimiento, preguntar si hay capacidad real, acordar avances visibles y hacer seguro levantar la mano temprano. Eso no quita responsabilidad, pero reduce muchísimo las sorpresas de último minuto. En este caso, ¿qué opinas? ¿Cuál hubiera sido una forma de solucionar esto y las lecciones aprendidas? A ver, déjame bajarlo a acciones concretas. En ese caso, yo habría hecho una intervención temprana. Sentarse con la persona, revisar uno por uno los entregables, preguntar qué estaba bloqueado y qué necesitaba, y con esa información replanear o reasignar parte del trabajo a tiempo. Las lecciones aprendidas serían establecer puntos de control intermedios, no solo resolver dudas sueltas, dejar clarísima la definición de terminado, documentar el riesgo de tener una sola persona y tener un plan de respaldo. Apoyar no es cargar con Correctísimo. todo al final, es detectar el bloqueo cuando todavía hay margen para decidir. Y si el patrón se repite, toca una conversación directa de desempeño. Correctísimo. En mi caso particular, esto ya hace unos varios años, hace como 3 años. Entonces, esta cuestión sí me marcó muchísimo. De hecho, en alguna entrevista que tuve de trabajo, yo mencioné esa cuestión. Me hicieron la pregunta de, bueno, ¿cuál había sido como uno de los retos en los que puedas decir fallaste y que puedas, como ser humano, entender que, bueno, hiciste mal y que en adelante sería algo que tomarías en cuenta siempre? Y en efecto, ¿no? Sucedió una vez, jamás volvió a suceder para mí. Y bueno, hay otro tipo de cuestiones que se pueden convertir en un caos, por ejemplo, cosas inevitables, ¿no? Los cierres de contrato siempre son un caos, em, normalmente porque pues los servicios se utilizan hasta el último día. Entonces cortar servicios de tajo es una cuestión que por más que podamos hacer planificación, muchas veces pueden verse cosas que puedan estar frustradas por usuario final, por intereses de proveedores, no sé, multitud de cosas que pueden estar trabajando o pasando ahí en simultáneo. ¿Qué opinas, chat? Un segundo, déjame ver cómo lo enfocamos. Los cierres de contrato son un buen ejemplo de algo previsible, pero no totalmente controlable. La clave es no esperar al final. La estrategia de salida debería vivir desde el arranque del servicio. Para la audiencia, yo plantearía una transición gradual. Responsables claros, criterios de aceptación, transparencia de conocimiento y datos, comunicación anticipada a usuarios y un periodo de soporte post-cierre, además de planes de contingencia por si algo se extiende hasta el último día. La lección es tratar el cierre como un proceso con hitos, no como un evento. Así reduces la fricción inevitable y evitas convertir un cierre normal en una emergencia. Está perfecto, chat. Fíjate que esa cuestión que ahorita mencionabas en cuanto a los planes de contingencia, ¿cómo podrías definir tú un plan de contingencia prácticamente como una plantilla, como un tipo de artefacto que pueda existir siempre en una PMO? Déjame darte una estructura clara. Una plantilla útil de contingencia puede ser estándar y ajustarse por proyecto. Debe ser una ficha práctica, no un documento enorme. Escenario de riesgo, señales umbrales que la activan, impacto esperado, responsable con autoridad, acciones inmediatas, recursos o proveedor alterno, comunicación a usuarios y dirección, plazo máximo de recuperación y criterio de retorno a la normalidad. Por ejemplo, en un cierre de contrato. Si la transición no está aceptada 5 días antes del término, se activa soporte extendido, se escala al proveedor, se comunica a usuarios afectados y se mantiene un servicio mínimo. Así la contingencia es operable, no teórica. Oye, chat, fíjate que ahorita que hablabas acerca de eso, por ahí en la ISO 20000 me parece que habla acerca de la transición del servicio.
¿Cómo definirías tú la transición del servicio de acuerdo a las mejores prácticas o las normativas? A ver, déjame revisar eso. Voy a verificar cómo lo formula la ISO 20000 para explicarlo con precisión. La transición del servicio es el proceso controlado para llevar un servicio nuevo, cambiado o transferido desde su diseño hasta una operación estable, asegurando que cumple requisitos y que el equipo puede soportarlo sin poner en riesgo la continuidad. En la práctica incluye un plan de transición, gestión de cambios, pruebas, aceptación, configuración, transferencia de conocimiento, capacitación, comunicación, despliegue, soporte inicial y revisión posterior. La idea, en línea con ISO/IS 20000, es que no sea solo poner algo en producción, sino demostrar que el servicio está listo para entregar valor y ser gestionado de forma consistente. La versión vigente contempla planificación, diseño, transición, entrega y mejora del servicio. Oye, tocaste un tema buenísimo. Enfocarse en el valor es uno de los 7 principios guía. ¿Qué podemos decir acerca del valor? Bueno, el valor es el punto central de la actividad económica de toda empresa, sea privada, sea pública. Y, por ejemplo, dentro del PMBOK encontramos que no solamente hay valor de tipo monetario, no solamente se enfoca en lo económico, también existe el valor social y, bueno, algunos otros tipos de bien que puedan añadir justamente, no sé, algún tipo de utilidad a lo que se está haciendo en cuanto a la operación de un proyecto o servicio. ¿Qué podrías añadir acerca de esto? Y añadiría que el valor es multidimensional y depende de los interesados: cliente, usuarios, operación, negocio y sociedad. No es solo dinero, también hay valor en reducir riesgos, mejorar experiencia, cumplir normativas, fortalecer capacidades o habilitar cambios futuros. En gestión de proyectos, enfocarse en valor significa traducir entregables en resultados y beneficios medibles, validar con usuarios y estar dispuesto a ajustar el alcance si no aporta ese valor. Si una entrega Perfecto. no cambia, Disculpa, continúa. claro. Si una entrega no cambia una métrica ni una decisión, probablemente es un output, no valor. Y eso conecta directo con la transición. El servicio solo está listo cuando puede entregar ese valor de forma consistente, no solo cuando está desplegado. Perfecto. Bueno, ha sido un episodio interesante. Cuéntenos también ustedes del lado de sus trabajos, que retos han enfrentado, los caos, cómo diferentes conceptos dentro de la gestión de proyectos nos pueden ayudar a comprender mejor esta forma multidimensional de abordar justamente los problemas y evitar el caos en la manera de lo posible, sabiendo que también los problemas, los issues son cosas que van a suceder y que son parte casi de forma integral de un proyecto. Listísimo, chat. ¿Nos puedes despedir? Claro, gracias por acompañarnos en este episodio del blog de un Project Manager. Compártanos sus caos y aprendizajes. De ahí salen conversaciones muy valiosas. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias a todos. Cuídense. Bye.